sabemos que estamos en batalla, todos sabemos que estamos en guerra. Es como lo que decía ahorita mi esposa. Ayer hubo un atentado, hace un mes hubo otro atentado, estamos en guerra, todos sabemos que estamos en guerra, aunque no esté la guerra aquí en nuestra casa, en nuestra puerta, pero estamos en guerra, el mundo entero está en guerra, el mundo entero está a la expectativa de que hay una guerra, en qué momento se desata una guerra. Así es en la vida espiritual, nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. Entonces hoy yo deseo, hermanos, comenzar esta mañana basándonos bíblicamente, como toda la palabra del Señor, como todas las enseñanzas que hemos de nosotros llevado a cabo, es basadas bíblicamente en la palabra del Señor. Porque resulta que varios temas, por decir todos, de la palabra del Señor, han sido tomados por algunas personas para interpretarlas según su acomodo o según su beneficio. Hay muchas personas, por decir algo, el tema del diezmo, muchas personas lo han acomodado según su interpretación y según su beneficio, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Entonces, en este tema que vamos a hablar hoy sobre la batalla espiritual, sobre la guerra espiritual, debemos darnos cuenta que es difícil que la gente entienda y crea que hay una batalla espiritual, hermano, pero la Biblia nos enseña que verdaderamente hay una batalla o una guerra espiritual, la cual todos somos parte de ella. Tú y yo y el hermano de la hermanita, todos somos parte de esa batalla espiritual. Desde que tú entraste y entregaste tu corazón al Señor Jesucristo, hermanos, ya inmediatamente escuchando te selló, inmediatamente ya estás enfilado en la batalla. Ya tenemos nosotros un adversario que nos reconoce como enemigos de él. Y tenemos que empezar nosotros a prepararnos para la batalla. En el libro de Efesios 6:12, la palabra de Dios nos deja ver que en realidad sí hay una batalla, que hay una guerra. Entonces, para los que se les hace difícil entender esto de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, yo quiero que leamos Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Entonces, para que nosotros tengamos este tema y vamos a estudiar este tema, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de guerra espiritual, hermano, hay dos errores que se cometen a menudo. ¿Cuáles son los errores? El primer error es que la gente sobreenfatiza la guerra espiritual. Y el segundo error es que la gente subestima la guerra espiritual. Entonces no estamos centrados, sino nos vamos a un extremo o al otro extremo. La gente sobreenfatiza la guerra espiritual, o sea, todo es guerra, todos están guerreando, a todo va a guerrear, a todo va a pelear. Lo otro es que la subestiman es: no, yo no creo que si yo estoy de parte de Dios, yo no tengo que luchar ni guerrear, sino yo estoy tranquilo siguiendo así. Entonces, hay dos cuestiones. Entonces, sobreenfatizar sobre la guerra espiritual o subestimar la guerra espiritual. Por ejemplo, algunos que la sobreenfatizan le echan toda la culpa al pobre diablo. Todo lo que pasa en su vida es el pobre diablo. Cometen los errores, lo culpan al pobre diablo de todos los pecados que cometen, aún sabiendo que son pecados. Le echan la culpa al pobre diablo en los problemas que se meten. ¿Por qué? Porque es por las terquedades de las personas. Entonces todo le están echando la culpa al pobre diablo en los conflictos, los problemas que nos metemos, y no encontramos otro remedio más que echar la culpa al diablo. O sea, es una excusa que nosotros sabemos que es: vamos a hacer mal, vamos a pecar, pero no, es que ese diablo es tan puerco que me llevó a hacerlo. Entonces estamos sobreenfatizando la guerra espiritual. Estamos diciendo que todo es la culpa del diablo, que el diablo me tiene cogido, que el diablo me lleva, que él me trae. Y vemos personas de estas que se la pasan todo el día guerreando con el diablo. Día y noche se la pasan agarrados con el diablo y peleando con el diablo. Aunque la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá de vosotros. Entonces, todo lo que nos ocurre en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos y acontecemos, no es culpa del pobre diablo. No tenemos que tener ese pretexto que es por el diablo. El otro error es que muchas
personas ignoran completamente la realidad de la guerra espiritual. No quieren aceptar por miedo o simplemente porque les falta conocimiento bíblico el hecho de que la Biblia enseña que en nuestras vidas hay batallas por las cuales nosotros debemos comenzar a luchar, porque son poderes espirituales, hermano. Ahora, la clave para el éxito de la guerra espiritual la encontramos en un balance bíblico. La clave para el éxito de la guerra espiritual es un balance, y Jesús es el mejor ejemplo, hermanos. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que algunas veces Jesús expulsó demonios de la gente, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios dice que Jesús se arrebaba a la gente y expulsaba los demonios de la gente. O sea que sí estaba luchando con un demonio. Pero en otros casos vemos que Jesús sanó a la gente sin mencionar lo demoníaco. Simplemente con la palabra de Dios lo sanaba. Entonces vemos que hay partes donde la guerra espiritual no podemos enfatizarla y solamente guerrear, ni tampoco debemos de ignorarla, sino debemos estar centrados en lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo le enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. O sea, que ellos mismos tienen que librar las batallas contra sus pecados, sin estar echando la culpa al diablo. Pero en Efesios 6, en el capítulo 6, el apóstol le enseña a librar las batallas contra el maligno. O sea, vemos que sí hay un maligno, pero tenemos que tener nosotros un equilibrio, ni muy, ni tan, sino tenemos que estar centrados en la palabra del Señor. Entonces, teniendo en mente, teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, acompáñenme al libro de 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿a quién? A Cristo, y estando prontos para castigar todas las obediencias cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Entonces, estos versículos, hermanos, son muy interesantes porque si analizamos bien lo que quiere enseñarnos el Señor, nos damos cuenta primero que Él nos está advirtiendo que siempre vamos a estar en medio de una batalla, que siempre vamos a estar en medio de una batalla, que siempre habrá una batalla que nos va a estar rodeando. El segundo, nos dice que no es una batalla física, sino una batalla espiritual, la cual nosotros vamos a librar no con armas carnales, sino vamos a librarlas con armas poderosas en la destrucción de ¿qué? De fortalezas que Él mismo nos va a dar. No porque yo sea fuerte y voy a luchar, no, es porque las armas que el Señor me va a dar son armas poderosas para destruirla. Pero el tercero, démonos cuenta que se nos demanda que nosotros conquistemos a sí mismo primeramente, antes de nosotros intentar conquistar a los cautivos o a castigar a los infractores. La palabra de Dios en el versículo 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, ¿cuando qué? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que antes de tú ir a castigar, ir a criticar, ir a exhortar, tienes que ¿qué? Que estar tú andando en la perfección. Entonces es interesante, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿no? Entonces Jesús nunca nos dijo a nosotros que la vida cristiana sería fácil. Nunca. Él en su palabra nunca nos dijo que sea fácil, que sea un camino rosa. De hecho, Él nos advirtió antes todo lo contrario. En Juan 16:33 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado. Todos sabemos ese versículo de memoria. Dice que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Pero qué? Confiar. Yo vencí al mundo. Entonces, Jesús nunca nos dijo que íbamos a estar viviendo un camino rosa, ni que íbamos a estar tranquilos, no. Simplemente nos dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
O sea que la paz de nosotros no tiene que estar fundada ni en las armas que tengo, ni en las amistades, ni en lo que tengo, sino tiene que estar fundada en ¿qué? Para que en mí tengáis paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero recuerda, yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros miramos un poquitico hacia atrás, vamos a dar cuenta que esta palabra se ha cumplido. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia ha sido atacada, la iglesia ha sido, la han querido destruir, pero la iglesia se ha mantenido, se ha sostenido en pie hasta el día de hoy. Si tú te das cuenta en tu vida personal, has tenido cualquier cantidad de problemas, desilusiones, conflictos, has tenido cualquier dificultad, pero gracias al Señor estás hoy aquí en pie, levantado. ¿Para qué? Para seguir adorando al Señor. Entonces, no ha sido fácil, hermanos. Hemos tenido luchas, hemos tenido batallas, hemos tenido situaciones difíciles, pero lo mejor es que el Señor ha estado siempre con nosotros. Dice la palabra que Él ha vencido ¿qué? Al mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el pecado, la tentación, la enfermedad, todo lo que se cercano que nos ayuda a aislarnos del Señor. El Señor ha vencido al mundo. Por eso nosotros debemos de tener paz, porque el Señor ha vencido ¿qué? Al mundo. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros nos damos cuenta que no en vano la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros, nos exhorta a estar siempre prevenidos, que debemos estar siempre velando. La palabra de Dios siempre nos enseña: estén prevenidos, estén siempre velando, no se me duerman, estén atentos, estén despiertos. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario no escucho. Anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces la palabra no en vano nos está exhortando, nos está advirtiendo que debemos estar siempre despiertos, velando, debemos estar atentos, que no podemos estar confiados, ni dormidos, ni esperanzados, ni mirando los pajaritos, no, sino estar atentos y velando. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, ahí está el enemigo tuyo, el enemigo mío, el enemigo del cristiano, que está velando, está siempre buscando a quien ¿qué? ¿A quién devorar? No más sino que le demos un campito, no más sino que le abramos la puerta un tantico y por ahí se entra ese diablo y acaba hasta con el nido del perro. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña a que siempre estemos nosotros ahí pendientes, velando. ¿Y saben qué pasa? Que precisamente una de las principales razones por las que los creyentes son derrotados, ¿saben por qué? Porque el enemigo siempre los toma ¿qué? Desprevenidos. Esa es la razón por qué hay muchos cristianos derrotados, porque nos toma desprevenidos. Estamos tan confiados que somos cristianos, estamos tan confiados de que de vez en cuando yo oro, estamos tan confiados de lo que somos que nos descuidamos. Y el enemigo aprovecha eso y ahí es donde nos toma ¿qué? Desprevenidos. Hermanos, y cuando el enemigo nos toma desprevenidos y hace de las suyas, entonces no le queda más otra cosa que comenzar a cuestionar la palabra de Dios. Empezamos a decir: Señor, no que tu palabra dice que tú eres poderoso, Señor, no que tu palabra dice que tú me salvas, Señor, no que tu palabra me dice que tú estarás conmigo, Señor, entonces ¿por qué todo eso que dice la Biblia no funciona en mi vida? Hermanos, y lo que pasa, el problema no es que la palabra de Dios no tenga poder. Lo que pasa no es que no funcione en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces no reconocemos y nosotros ignoramos por completo la intensa batalla espiritual que se está librando alrededor de nosotros y que somos parte de ella. Pero por estar nosotros haciendo lo que no debemos hacer, es que el enemigo nos coge desprevenidos y hace lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, estamos en guerra. Estamos constantemente en guerra. Y la guerra es por nuestras vidas, no nuestras vidas físicas, sino nuestras vidas ¿qué? Espirituales. Entendamos eso. No es que estemos ya confiados, salvos y sentémonos ahí. No, tenemos que estar siempre velando. Por eso es importante entender, hermanos, que la única manera
para sobrevivir y salir triunfantes en este conflicto es que preparándonos para la guerra, y la Biblia nos da todas las instrucciones precisas, todas las estrategias que debemos seguir. Ustedes dirán y se preguntarán, bueno, pero ¿cómo nos preparamos para la batalla? Muy sencillo, hermano. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice que tenemos primero que reconocer el enemigo. Eso es importante. Tú tienes que saber con quién vas a pelear. Tienes que reconocer con quién te vas a enfrentar. Tú no puedes llegar a una guerra, a una batalla sin saber quién es o qué. Ten en cuenta, hermanos, que siempre, cuando hay un conflicto bélico, siempre hay una inteligencia. Y van a estudiar ese país, qué potencia tiene, qué armamento tiene, cómo está su ejército, quién lo dirige. Ten en cuenta que esa es la estrategia que toma la estrategia militar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el enemigo. Y el apóstol Pablo identifica perfectamente el enemigo en Efesios 6:12. Miremos qué dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el enemigo por el cual nosotros estamos luchando diariamente. A ese enemigo es el que nosotros tenemos que enfrentarnos. Pablo está diciendo aquí claramente a ti y a mí que nuestro enemigo es el diablo y todos sus perversos ángeles y todas las huestes demoníacas que actúan en contra de nosotros cada día. Ese es nuestro enemigo, el diablo y todas las huestes celestiales, todos sus compinches, todas las huestes demoníacas que están actuando cada día en contra de cada cristiano. ¿Y cuál es el objetivo de ellos? El objetivo principal de ellos es hacernos dudar de la veracidad de las Escrituras. Ese es el objetivo principal, el de crear incredulidad en nosotros, el de buscar distraernos con los placeres, con las tentaciones y con las situaciones que nos presentan a diario en este mundo. ¿Para qué? Para desviarnos de la mirada en que hemos puesto en Cristo. Ese es el objetivo principal. ¿Por qué crees tú que cuando se levantan las iglesias a orar, por qué crees que hay desánimo? ¿Por qué crees tú que cuando se levantan a enfocar sus vidas a Cristo, comienzan a tener situaciones difíciles? Comienzan a tener situaciones donde se van a distraer, comienzan a tener tentaciones, comienzan a tener cantidad de cosas que el mundo ofrece. ¿Qué? ¿Para qué? Para desviarnos a nosotros de la mirada. Entonces, si tú reconoces y si yo reconozco que mi enemigo es el diablo y que su objetivo principal es distraerme, que su objetivo principal es crear en mí incredulidad, que su objetivo principal es que yo dude de la palabra de Dios, que su objetivo principal es que no tenga fe, entonces ya tenemos prácticamente definido quién es el diablo y qué es lo que quiere. Hermanos, es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, entendamos que la palabra de Dios nos está enseñando esto, nos está revelando esto. Si tú te sientes el día de hoy triste, aburrido, cansado, débil, desesperanzado, no tienes fe, entiende, hermanos, que no es la palabra de Dios que no tenga poder en tu vida. Lo que pasa es que estamos dando campo a los dardos del enemigo a que lleguen a tu vida. ¿Para qué? Para crear precisamente eso. Eso es lo que quiere el enemigo. Crear en nosotros todo conflicto de fe. Entonces ya tenemos identificado, ya conocemos quién es el diablo. Entonces ahora debemos nosotros de qué? De reconocer la situación. Muchos cristianos oyen la palabra guerra y la rechazan. Pero la Biblia nos habla de una batalla real. No estamos hablando nada que nos inventamos, estamos hablando todo lo que la palabra de Dios. Veamos que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en el libro de 2 Timoteo 2, versículos 6 y 4, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Y en 2 Corintios 4, Pablo se refiere a las armas de nuestra milicia en medio de una batalla espiritual. Entonces, hermanos, la batalla espiritual, la guerra espiritual es algo verdadero, es algo en que estamos nosotros totalmente involucrados diariamente.
Tengan en cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo, como ciudadano romano, él estaba familiarizado con el asunto y con el lenguaje de la guerra. Pero cuando él eligió términos como guerra, armas, soldado, no nos cabe duda que él se estaba refiriendo, estaba diciendo que hay una gran guerra espiritual, que no es una guerra de la carne, sino una guerra del espíritu. Entonces nosotros debemos de reconocer cuál es la situación. Hay una guerra, hay una batalla y nosotros somos parte. Dice la palabra de Dios que tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y eso debemos dar gracias a Dios, que nos ha llamado a ser parte de las filas de su ejército. Démosle gracias a Dios que somos parte de su ejército, del ejército que Él ha conformado y que no solamente nos trajo y nos envía a la batalla, no, sino que Él nos dota con armas que van a ser poderosas para acabar todas las huestes bestiales. El tercero, tenemos, hermanos, que estar vestidos debidamente para la batalla. Eso es importante. Piensa por un momentico, ¿qué traje te pondrías tú si te fueras para la playa? ¿Sí? O me pondría un saco de baño con corbata. ¿Verdad que no? Una coterballa. Exactamente. Si voy para la playa, me busco una camisetica, una pantaloneta, unas chanclas. ¿Y qué ropa usarías tú si te vas a una reunión formal? ¿Unos shorts? ¿Verdad que no? Ya un formal, ya un traje elegante. ¿Qué traje usas tú para ir a la iglesia? Yo no he visto a nadie que llegue aquí en chores y con camisetas de esqueleto y con gorras para atrás, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué trajes usarías tú para una batalla? La armadura, ¿verdad? Y Pablo nos está ilustrando la manera correcta de vestirnos cada día. Pablo me está enseñando cómo debemos nosotros enfrentar la batalla y salir con éxito de ella. Cuando Pablo dice en Efesios 6:11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, quiere decir exactamente eso. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios está compuesta por diferentes piezas que son importantes para que no seamos blanco fácil del enemigo. El apóstol Pablo está escribiendo cada pieza de esa armadura para que nosotros nos la coloquemos diariamente. Empecemos, hermanos, en Efesios 6, 13 al 17, y vemos para qué sirve y cómo podemos usarlas. Comencemos por la parte de arriba. Primero, imagínate tú un hermoso casco que es el yelmo de salvación, que nos sirve ¿para qué? Para proteger la mente. Tú te colocas el casco y es para proteger tu mente, para proteger la cabeza, para proteger lo que está aquí encima. Entonces, este yelmo nos ayuda a pensar solamente con la mente de Cristo. Y cada vez que Satanás envía uno de sus pensamientos, este yelmo de salvación protegerá ¿qué? Mi mente. Cada vez que Satanás envía un dardo, cada vez que Satanás envíe algo, un pensamiento en contra de la palabra de Dios, este casco, este yelmo de salvación va a proteger nuestra mente. Amén. Hermanos, hay que recordar que la batalla comienza ¿en dónde? En la mente. En la mente. Precisamente ahí es en nuestra mente donde comienza la batalla. ¿Por qué? Porque esta es la zona de guerra, la zona de combate que Satanás usa como un blanco fácil y un blanco efectivo. La batalla. Atacando la mente fácilmente, la batalla puede deslizarse después hacia nuestras emociones, acciones y sentimientos, pero siempre comienza con nuestros pensamientos. Por eso el apóstol aconseja que nosotros nos vistamos cada día con el casco, con el yelmo de la salvación. Protegiendo, hermanos, nuestras emociones, esto nos va a ayudar a sentir lo que Jesucristo siente, lo que el Señor siente. Y no permite que nosotros reaccionemos de acuerdo a nuestras emociones,
sino que reaccionemos basados en la verdad que hay en nuestra mente, que está inundada ¿de qué? De la palabra de Dios. Hermanos, es increíble, pero cuando el apóstol Pablo dice vestidos con toda la armadura, nos está diciendo que es con toda. No podemos elegir. Mucha gente dice, no, hoy voy a orar y mañana voy a leer y pasado mañana voy a tener fe. No, tenemos que vestirnos con toda la armadura completa, porque yo no creo que un soldado vaya a ir a la guerra con la gente el fusil y dejar las balas, ¿verdad? O se va con las balas y el fusil y deja el resto de campaña. No, dice con toda la armadura. Es importante, hermano, que muchas personas están a la merced de ¿qué? Del temor, de la ansiedad, de las tentaciones y de las influencias negativas. ¿Por qué? Porque han permitido que los dardos del enemigo entren a su mente. Y su pensamiento está con ansiedad, con temor, con tentaciones. Y si, hermanos, si usted permite que tus emociones te dirijan a ti, donde ellas quieran que tú vayas, tu vida espiritual experimentará una derrota total. Cuando tú te dejas dirigir por tus emociones, por tus sensaciones, hermanos, tu vida espiritual va a ser una derrota total, hermanos. En tercer lugar, debemos de ceñirnos con el cinturón de la verdad. Y diga, tienes que decir, Señor, elijo ponerme la verdad, porque anhelo permanecer centrado en ¿qué? En tu palabra. La verdad es la palabra de Dios. Quiero vivir en la verdad, andar en verdad y dar testimonio de ¿qué? De la verdad. Porque nosotros no podemos decir yo ando en la palabra y dar testimonio de lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos nosotros familiarizados, estamos íntimamente familiarizados con las Escrituras, no podemos ser engañados por la mentira de Satanás. Cuando tú estás familiarizado, cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces las Escrituras, no puedes ser engañado por la mentira de Satanás. No puedes ser engañado que Satanás diga, tú eres un fracasado, tú eres un bueno para nada, tú estás derrotado, tú estás ya sin ninguna elección en la vida. Porque tú conoces la palabra de Dios y tú sabes que tú eres nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Entonces, si conoces la palabra de Dios, no puedes dejarte engañar. ¿Por qué? Por las mentiras del diablo, hermano. Las falsas enseñanzas son desechadas cuando nosotros entendemos, cuando sometemos al filtro de las Escrituras de la palabra de Dios. Cuando hay una falsa enseñanza y tú lo sometes a la Escritura de Dios, te vas a dar cuenta que es un filtro. Por eso es recomendable, hermanos, que cada vez que vengan a la iglesia traigan un cuaderno, un lapicero y estén apuntando, escribiendo. Lleguen a su casa y miren que en realidad lo que se está hablando, lo que está enseñando es lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios es el mejor filtro. ¿Para qué? Para saber si las enseñanzas son falsas o verdaderas. En cuarto lugar, piensa en tus pies y ora diciendo, Señor, estos pies me pondré el calzado de la paz donde quiera que vaya hoy. Quiero ser ¿un qué? Un pacificador. Es la palabra de Dios que debe calzarnos ¿con qué? Con el calzado, ¿verdad? El calzado de los soldados romanos tenía en la parte de abajo unas púas en las cuales ellos podían, cuando colocaban el pie, quedaban bien agarrados al piso, no los permitía resbalarse. Y así es en nosotros. Cuando nosotros andamos en la palabra de Dios, nuestros pies tienen que estar bien afianzados. No nos permiten nosotros ni desviarnos ni para allá ni para acá. Nosotros podemos, con el calzado de la paz, afianzarnos confiadamente ¿en qué? En la palabra del Señor, porque es la única que nos puede llevar. En quinto lugar, imagínense ese gigante escudo que nos está hablando la palabra de Dios. Es un escudo de grande como una puerta que nos protege de todos los dardos del enemigo. Debemos darle gracias a Dios porque podemos estar a salvo detrás de ese enorme escudo de la fe. Recordemos que la fe es una fuerza poderosa que marca la diferencia entre el fracaso y el éxito. La fe es una fuerza poderosa que marca la diferencia entre la derrota
y la victoria. En tu fe está si estás derrotado o si estás en victoria. En tu fe está si le crees al diablo o si le crees al Señor. En tu fe está cuando el diablo te dice a ti, estás derrotado, estás perdido, estás acabado. O tu fe está si te levantas diciendo, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa es la palabra de Dios, que yo he vencido al mundo. Y yo soy hijo de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios ha vencido al mundo. Tú eres hijo de Dios, hemos vencido al mundo, hermano. Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que la Biblia muestra que la palabra de Dios, la espada que hemos de tomar nosotros es la Biblia. Y esa palabra de Dios tiene dos fundamentos principales. Es uno que va a la defensiva y otro a la defensiva. ¿Por qué? Porque a la defensiva nos permite desviar los golpes o los dardos del enemigo. Y a la ofensiva es porque traspasa el corazón del hombre pecador. La palabra de Dios es de espada de doble filo. Nos ayuda a atacar a las dardos del enemigo, pero también traspasa el corazón del hombre pecador y el corazón del hombre. Vamos a cubrirnos con la fe. Todo esto que la palabra enseña es por fe. El Señor no te está diciendo, no, ponte esto, no, es por fe. Que cada vez que tú te levantes en la mañana, lo primero que pienses es cómo me voy a vestir el día de hoy. Muchas personas de la noche anterior alistan sus trajes para el día siguiente, ¿verdad? Pero lejos de alistar la armadura de Dios. Siempre pensamos es en la camisa, que nos conviene con el cinturón, con el pantalón y los zapatos. Pero lejos de pensar nosotros, hoy tengo que vestirme, ¿con qué? Con la armadura de Dios. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que colocarnos toda la armadura de Dios. Porque si nos llega a faltar solamente alguno de los implementos, hermanos, estamos, ¿qué? Perdidos. Estamos nosotros expuestos a que el enemigo nos llegue y nos llegue donde debemos dar. Por eso nosotros debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y por eso es que Pablo nos manda específicamente a que nos pongamos toda la armadura de Dios. Que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Pero qué? Lamentablemente, la armadura de Dios es una verdad espiritual que muchos creyentes no aprecian. La armadura de Dios, lamentablemente, es algo que todos los creyentes toman como una ilustración más, pero no saben el poder que hay en la armadura de Dios. Yo quiero hoy retarte entonces a que debemos de vestirnos deliberadamente. ¿Para qué? Para la batalla espiritual. Nosotros debemos vestirnos deliberadamente para entender, hermanos, que cada mañana que nos levantemos debemos de colocarnos la armadura del Señor. No olvidar la espada, que es su palabra. No olvidar que en ella tenemos nosotros la fortaleza y que con ella podemos desviar todos los dardos enemigos. Entonces, yo quiero, hermano, retarlo el día de hoy a que comencemos cada mañana a vestirnos como la palabra del Señor nos enseña. Que entendamos que cada mañana que nos levantamos estamos dispuestos a entrar en la batalla. No vayas tú a la batalla sin tu equipo necesario, porque va a ser un blanco perfecto. No vayas a la batalla sin tu escudo, sin tu espada. No vayas a la batalla sin el yelmo. No vayas a la batalla sin ninguna parte de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser blanco perfecto. Por eso es que muchos cristianos el día de hoy están derrotados. ¿Por qué? Porque tienen su armadura colgada en el closet, pero nunca la han utilizado. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has pensado vestirte con la armadura de Dios? Yo invito a la iglesia, hermano, que nos preparemos para la batalla, porque la batalla en que estamos es una batalla que debemos de librar. Es necesario que nosotros comencemos a vestirnos adecuadamente para la batalla de Dios. Por eso Pablo nos manda específicamente a que nos pongamos toda la armadura de Dios. No creas que la armadura de Dios solamente es importante la palabra.
no creas que la armadura de Dios solamente es importante el escudo de la fe. En la armadura de Dios, cada parte, cada implemento de la armadura es importante para nuestra vida. ¿Tú estás dispuesto a ir a la batalla el día de hoy? Amén. 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 ¿Estás equipado con la armadura de Dios? Amén. Amén. De eso se trata, que como iglesia nosotros comencemos desde ya a vestirnos con la armadura de Dios y sobre todo proteger nuestra mente de los dardos del enemigo. Oremos, hermanos. Damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas, Padre.